Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Profundidad de Campos, nueva sesión, esta vez para dialogar con un representante de la región de Valparaíso. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre Riveros, ese presidente además de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, muy bien, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Es el senador más joven de la Cámara Alta o no? Yo creo que en este periodo no, el periodo anterior sí, pero en este periodo Gatica, Paulina Núñez, yo creo que andan por ahí un poquito más joven que yo. Bianchi también, que venía de la Cámara de Diputados. Así que ahí estamos, habemos un grupo más de los cuarentones más No, jóvenes. no tiene una pandilla juvenil, no. No, no hay pandilla juvenil. Además, en el Senado pareciera ser que son un poco más serios que en la Cámara, se ríen menos, tienen menos chistes, menos diversión, ¿o no? No, sí hay buena relación humana, pero claro, al ser menos, yo creo que hay también menos diversidad probablemente de personalidades, de características, etcétera. Y además, claro, la edad en el Senado tiende a ser más más hacia arriba, digamos, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos ahora, a diferencia del periodo anterior, en los 4 primeros años que me tocaron, ahora tenemos una bancada de Apruebo Dignidad y ahí sí compartimos todas las semanas, tenemos almuerzos, reuniones y eso, hay más complicidad ahí. ¿Qué tan contentos se sienten las comisiones de medio ambiente, recursos hídricos, zonas extremas, de presupuesto? También integra la especial mixta y la tercera subcomisión, además de ser parte de la comisión de ética y transparencia. ¿Cuál de estas comisiones le acomoda más a usted? Sí, solo aclarar, la de ética, transparencia, no, ahí, esa no participo, ahí está Fabiola Campillay, Ah, sí, correcto. sí, Ya. pero todas las demás sí. Miren, a ver, los temas de medio ambiente, recursos hídricos, son temas que además de interés nacional y global, acá para la región de Valparaíso son muy importantes. Entonces nos ha tocado momentos bien álgidos, por ejemplo, el cierre de ventanas, ¿no? Nos tocó ahí como comisión, o los conflictos con las en Petorca, o el tema de las APR con recursos hídricos, y hay proyectos de ley que el gobierno además que venían del periodo anterior y el gobierno le ha metido indicaciones. Entonces son temas que a mí me gustan mucho, que me interesan mucho, que creo que son muy de futuro, ¿no? Y de presente, que tienen mucha conflictividad social y ambiental, y que para la región de Valparaíso son muy importantes. La de zonas extremas es una comisión más temática, no es tan legislativa. En mi caso me toca representar por Rapa Nui, por Juan Fernández, pero también ahí van senadores de todas las regiones, bueno, y de las zonas extremas, tanto al sur como al norte, por tanto, más bien de análisis temático. Y en presupuesto ahora mismo estamos álgido con la discusión presupuestaria. A mí me toca esa subcomisión 3 que ve la partida de salud, entonces tuvimos toda la discusión sobre el per cápita de salud, lo del famoso los 100 pesos de aumento, que ahí tuvimos harto debate. También las comisiones o sea, las partidas de trabajo, justicia y relaciones internacionales. Entonces hubo harta pega en la parte digamos, esta es la primera etapa. Después viene la mixta grande y ahí nos va a tocar ya analizar todos pero estamos en pleno proceso presupuestario, así que está entretenido aquello. Cuando hace algunos años se hablaba del calentamiento global, se hablaba de la situación crítica que se iba a vivir y hoy día la estamos viviendo, ya no está lejano, digamos, a la llegada a la carne propia de la gente, por ejemplo, en la agricultura, la sequía o el problema hídrico, digamos, la falta de agua, incluso para beber en algunos sectores de nuestro país. Uno dice, bueno, el presidente Boric apareció hace poco en una publicación internacional como uno de los latinoamericanos más interesados y más preocupados en la situación del medio ambiente. ¿Es tan así? ¿Cuáles serían las razones que a usted le parecen que son las que justifican esa ubicación? Sí, yo creo que es un programa de gobierno y un liderazgo joven que está consciente de la crisis climática y ecológica que es global. Él lo ha dicho, el presidente lo ha dicho muchas veces, probablemente la crisis como humanidad más importante, de mayores impactos. Y para Chile es un país que ya esto está dicho en múltiples informes científicos, es un país altamente vulnerable al cambio climático, pero no de algo que va a pasar en el futuro, sino que ya está ocurriendo, ¿no? El avance de la desertificación, los problemas hídricos, esto tiene impactos también obviamente en la agricultura, bueno,
Y yo diría, el programa de gobierno tiene una vocación ecologista, ¿no? El cierre de Ventana, de la Fundición Ventana, que es una fundición muy antigua acá en la zona de Quintero de Puchuncaví, es una decisión muy concreta, lo que fue el acuerdo de Escazú, fue uno de los primeros proyectos aprobados, y en recurso hídrico estamos tramitando también algunos proyectos de eficiencia hídrica, o de incorporar nuevos criterios ecológicos también a la ley de riego, una ley que es muy antigua de fomento a la agricultura, que muchas veces es un subsidio que lo ganaban grandes empresarios agrícolas que no lo necesitan, y es más bien hoy día hay un foco en la pequeña y mediana agricultura familiar campesina y también en la agroecología. Entonces hay mucho por hacer en Chile, subir estándares ambientales, lo veíamos en medio ambiente el otro día, en una comisión a propósito de una industria salmonera que vulnera la propia RCA de la industria, y donde la Superintendencia de Medio Ambiente le pone una multa fuerte, y es una empresa extranjera que en su país de origen probablemente esas cosas no pasan, no ocurren, pero acá se atreven a hacerlo. Entonces, tenemos que volver a conversar sobre la sostenibilidad ecológica vinculada al crecimiento económico y a la justicia social. O sea, no son cosas o lo uno o lo otro, sino que, y ahí está la apuesta del presidente Boric y del programa, que queremos crecimiento económico, queremos redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo sostenibilidad ecológica para las actuales y futuras generaciones. Hay un código de aguas que ha sido renovado, pero sin embargo hay sectores que opinan que ese código de aguas ya está obsoleto. ¿Es así o no? A ver, yo diría la reforma parcial al Código de Agua que se logró en el periodo anterior, nos tocaba votar, ahí en eso estuvo el ministro Moreno de Obras Públicas muy encima en la última etapa de negociación. Es una reforma que tardó, si no me equivoco, como 6 o 7 años de salir del Congreso Nacional, hubo mucha tardanza. Finalmente salió, es una reforma parcial que le toca a este gobierno, el gobierno del presidente Boric, implementar, porque en el fondo es una reforma que se aprobó, Sergio, diciembre del año pasado o enero, por ahí, pero la implementación viene ahora desde marzo. Es una reforma que yo diría avanza en la dirección correcta, prioriza el consumo humano, le da más herramientas al Estado en fiscalización, en planificación, etcétera, pero mantiene el mismo esquema del Código de Agua, o sea, y de la Constitución del 80, que no logramos cambiar, digamos, ¿no? Que se rechazó el texto, pero que mantiene esta lógica de la privatización de los derechos de agua. Entonces, el esquema global, por decirlo así, sigue siendo el mismo, pero le da más atribuciones al Estado y prioriza el consumo humano. Entonces, es un avance, por eso yo digo una reforma parcial. ¿Que es la definitiva? Yo creo que no, porque la crisis hídrica es muy importante, y probablemente en una nueva constitución, si nos damos una segunda oportunidad, el tema agua va a tener que ser abordado de otra manera a como fue abordado en los años 80. Ahora, ¿qué pasa con la ley de glaciares? Porque es uno de los temas que aparece como muy lejano a la realidad de las personas, de las familias, pero tiene mucha importancia porque los glaciares forman parte de una reserva natural, conjunto con la Antártica para nosotros, donde están los mayores recursos de agua, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Usted cree que eso puede avanzar en un sentido que permita tener ciertas garantías de que va a haber una conservación adecuada de esa riqueza? Yo espero que avance, Sergio, y no ha sido fácil, hay que ser acá bien sincero en una entrevista de TV Senado, que se ha intentado en 2 gobiernos anteriores sacar una ley de glaciares. Con Bachelet 2 se intentó por primera vez, y con Piñera 2 también se intentó y no se logró avanzar. Avanzaba en medio ambiente, pero se trancaba en minería, porque hay un lobby muy fuerte de las grandes mineras, para que no les toquen, por decirlo así, la prohibición de explotar glaciares y todo el perímetro también, el periglaciar, ¿no? Porque en el fondo hay glaciares de roca, hay distintos tipos de glaciares, y también está el perímetro. Entonces, según esa regulación, las mineras dicen, no, pero es que yo tengo un proyecto acá, o estoy explorando aquí, o tengo un negocio que son a largo plazo, implica explotar glaciares, y como usted dice, son reservas de agua fundamentales, y también juegan un rol ecosistémico en la regulación del clima. O sea, en el fondo es un tema muy sensible, pero lamentablemente en Chile, y como Chile es un país minero y con grandes inversiones mineras, públicas y privadas, hay un lobby muy fuerte para no avanzar en este tipo de materia, y no se logró, insisto, en 2 gobiernos anteriores no se logró sacar
la ley de glaciares. Yo espero que en nuestro gobierno avancemos y logremos un acuerdo. Argentina al lado lo hizo a punta de movilizaciones y estudios de especialistas, glaciólogos, etcétera, del movimiento ambientalista. Bueno, al final logró sacar una ley, logró frenar algunos proyectos también que amenazaban glaciares, y porque amenaza, en el fondo, el agua de buena parte de la población. Si uno lo mira en perspectiva larga, ¿no? Si explotamos todos los glaciares, nos quedamos sin esa reserva de agua y además con un daño mucho mayor a la crisis climática. Ahora, junto con todos estos problemas que se debaten en el Congreso, buscando, digamos, recuperar algunas leyes para ponerlas en funcionamiento, al mismo tiempo el problema de la seguridad que está también planteado en este instante, pero al mismo tiempo se está tratando de buscar una fórmula que permita elaborar una constitución para Chile después del fracaso que se obtuvo con el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Usted dijo en su momento aquí mismo, en Profundidad de Campos, que sería un problema mayúsculo si ganaba el rechazo. ¿Estamos navegando en ese problema? Yo diría que sí, yo diría que tenemos un problema mayúsculo. ¿En qué sentido? Político, lo digo, ¿no? En que la derecha acá en el Congreso, y sobre todo en el Senado, tiene la mitad del Senado, ¿no? Y por tanto tiene poder de veto. Y cualquier modificación para habilitar un nuevo proceso constituyente requiere una reforma constitucional en el Congreso, en ambas cámaras, aprobada por 4/7. Entonces necesitamos sí o sí los votos de la derecha, o al menos de un sector de la derecha. No basta con los votos solo del oficialismo, que somos minoría en el Parlamento. Entonces quedamos con el rechazo, quedamos con la Constitución vigente, que es la Constitución del 80 reformada, con todas las reformas que han habido, la última, digamos, en el gobierno de Lagos, con la firma, ¿no?, del presidente Lagos, pero el cambio hacia una nueva Constitución requiere el acuerdo con la derecha. Y en eso estamos, pero estamos un poquito al ritmo que pone la derecha, los tiempos que pone la derecha, las condiciones que ponen. Ellos se comprometieron en campaña a decir: queremos una nueva Constitución, una buena, decían, una que nos una, que sea factor de unidad, pero nunca dijeron el mecanismo, y todavía no son capaces, a 50 días del plebiscito, de decir claramente al país cuál es el mecanismo que ellos proponen para que Chile tenga una nueva Constitución, no reformas, no más reformas a la Constitución del 80, sino que una nueva Constitución nacida en democracia. No han podido elaborar una propuesta como Chile Vamos. Estoy dejando fuera al Partido Republicano, que ellos se bajaron de las mesas de conversación. Ellos dicen claramente, le dicen al país: nosotros no creemos que Chile tenga que tener una nueva Constitución, está bien la que está, y a lo más alguna reforma. Y ahí están operando con el Team Patriota, Pancho Malo y toda esa gente. Bueno, el Partido Republicano está en esa, pero Chile Vamos se comprometió a una nueva Constitución. Pero hasta el día de hoy no son capaces de decirle a Chile cómo hacer esa nueva Constitución. Entonces el tiempo se va acortando, porque el mismo senador Macaya, presidente de la UDI, que yo valoro, que ha tenido una disposición de diálogo, o sea, hemos estado en reuniones y en conversaciones, digamos, distintas dirigencias, y él dice que para habilitar o para tramitar esta reforma constitucional debería estar a más tardar en diciembre, para poder habilitar elecciones en abril, si es que queremos que haya elecciones en abril, según los plazos del CERVEL. Y estamos a finales de octubre y todavía no llegamos a un acuerdo político para poder tramitar esa reforma. Entonces, no está fácil. Yo igual soy optimista en el sentido de que acá hay una palabra empeñada. Tiendo a confiar en la palabra empeñada, no a ciegas, no incondicionalmente, pero apostar por el diálogo en democracia hasta el último, digamos, y confiar en que vamos a llegar a un acuerdo político, no por nosotros ni nada, ni siquiera por el gobierno del presidente Boric, sino porque Chile necesita una nueva constitución, dejar atrás la constitución de la dictadura, dejar atrás la constitución del 80 que nos divide, y tener una constitución democrática, nacida en democracia, y que sea factor de unidad y de estabilidad para las próximas décadas. Y eso es lo que nos estamos jugando con esta conversación. Estamos dialogando aquí con el psicólogo Juan Ignacio Latorre, senador de la República, presidente de Revolución Democrática. Hacemos una pausa, senador, y volvemos con usted aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta en Profundidad de Campos en el canal del Senado,
en un diálogo con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, me voy a hacer una pregunta desde la perspectiva de la psicología social. ¿Cómo se puede ver esto del oficialismo donde se habla de dos almas? Incluso usted ha disparado algunos dardos a los de la concertación, ha tenido respuesta y todo eso. ¿Qué falta para que ensamblen estas posiciones que se ven como divergentes en dos coaliciones que forman parte del gobierno, además? Sí. A ver, yo no sé si esto es una respuesta que pueda dar la psicología social. Tal vez, hay una rama dentro de la psicología social que se dedica ahí a la psicología política, pero yo creo que no es un problema psicológico, sino que un problema político, en el fondo. Todas las coaliciones, todas, si uno mira la historia corta, los últimos 30 años o para atrás, coaliciones de gobierno diversas, digamos, tienen problemas, tienen crisis. Mira la anterior, Chile Vamos, terminó en una división muy fuerte, se generó un partido incluso de extrema derecha como los republicanos, que surge de militantes de la derecha. La nueva mayoría, recordemos, que era una coalición que iba desde la DC al PC, termina quebrada, la DC se va por camino propio. Bueno, la concertación tuvo sus propias crisis, las iban resolviendo. Y lo que digo yo es que acá estamos en otro momento. Nosotros estamos en el siglo XXI, en un Chile post-estallido, post-pandemia, con necesidades que vienen acumuladas hace mucho tiempo, pero además con una cultura social, política, distinta, con nuevas actorías políticas, y requerimos, ¿no? Hacer una síntesis, yo llamo intergeneracional. Acá podría entrar algo de la psicología política, si usted quiere, lo intergeneracional. No tanto en términos etarios, Sergio, ¿eh? No estoy hablando de los jóvenes y los viejos, no, o los universitarios. Tenemos obviamente un presidente Boric, joven de izquierda, de 36 años, que viene del mundo estudiantil y ministro joven, pero no estoy hablando de la cuestión etaria, sino que de una generación política que nace hace menos de 10 años. Revolución Democrática, el partido que me toca dirigir hoy día, tiene 10 años de historia entre que era la formación de movimiento y partido. Convergencia Social, el partido del presidente, tiene 2 o 3 años de historia, digamos, como partido. Entonces es una generación política nueva con una generación política tradicional, de decenas, ¿no? de muchos años en Chile, con mucha historia, con luces y sombras, y todas, digamos, la nueva generación y la tradicional, tenemos luces y sombras, y tenemos que hacer una síntesis política en un gobierno que se sostiene en dos coaliciones, que hasta hace pocos meses atrás estábamos compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Que acá ni la exconcertación ni nosotros le tenemos que imponer al otro una sola manera de ver las cosas o hacer las cosas, sino que tenemos que llegar a esa síntesis. Tal vez las recetas del pasado para elaborar las propias crisis que tuvo la nueva mayoría o la concertación hoy día no nos sirven, y por eso es que puede sonar un poco dura la entrevista que di. Reconozco el tono duro, digamos, también un poco en respuesta a muchos ataques que recibimos nosotros constantes, como de crítica hacia el Frente Amplio, hacia Prodignidad, hacia nuestros cuadros, pero no me quiero quedar pegado ahí, sino que más bien el desafío es en cómo logramos esa síntesis, ¿no? En términos de que no nos vengan a imponer una manera de hacer las cosas, y tampoco nosotros imponerle a la exconcertación o socialismo democrático la manera nuestra. Tenemos que lograr ese diálogo y esa síntesis, ¿no? Y por eso estamos de cara a un cónclave que va a ser el 6 de noviembre en Cerro Castillo, un domingo, una jornada que nos convoca al presidente, a todo el oficialismo, a los partidos, a las bancadas, a los ministros, ministras, a trabajar en este segundo tiempo, ¿no? En una estrategia de segundo tiempo y en una síntesis programática también. Porque recordemos que el programa de Prodignidad de primera vuelta después tuvo un acuerdo programático con la centroizquierda en segunda vuelta de implementación, y ahora ya han pasado 7 meses de gobierno. Tenemos que evaluar este tiempo, el plebiscito, la derrota que implicó el plebiscito, el costo de aquello, y por tanto remirar prioridades programáticas y poder tener una unidad. Yo aspiro a la unidad del oficialismo, pero sobre la base de contenido, no una unidad vacía, medio hipócrita de repente, así como esta cosa de las manitos arriba, sino que una unidad con contenido, con un programa, y donde nos pongamos de acuerdo, decir, bueno, estas van a ser las prioridades, y todo el oficialismo empuja estas prioridades, y respetando nuestras diferencias. Si en muchas cosas podemos tener diferencias, y aprender a procesarlas, ¿no?
Por eso digo que es un problema político más que psicológico. Ahora, en este momento tenemos una situación de violencia en el país, la delincuencia común, el crimen organizado, el problema de la frontera norte, el problema de la macrozona sur. Concretamente, hay un estado de excepción que recién se pone en vigencia por 15 días más, pero la ministra Toá habló en sus últimas visitas al Congreso de una nueva figura de resguardo y protección. Pero cuando se aprueba este acuerdo para establecer 15 días más de estado de excepción en la zona sur, uno escucha voces en el sector de apruebo de dignidad que dice, oye, pero esto no es nada positivo. Pero no he escuchado, yo no sé si usted lo ha oído, esta es la solución alternativa al estado de excepción, o sea, de instalar militares y policías en la zona. ¿Hay esa alternativa o no la hay? Porque allá hay muertos, hay máquinas destruidas, hay campos que han tenido que ser abandonados, en fin. Y por otro lado están las reivindicaciones también del pueblo mapuche, ¿no? Sí, mire, a ver, varias cosas ahí, tratar de responder en síntesis, pero nosotros hemos terminado apoyando todos los estados de excepción, ya van 10 creo, yo he votado a favor, soy crítico, fui crítico en el periodo pasado, votamos en contra, hoy día entendemos, el gobierno nos ha pedido respaldar, soy oficialista, vamos. Ahora, ¿esta es la solución de fondo? No, no es la solución de fondo. Y lo que hay que evaluar es qué impacto está teniendo, si es que efectivamente está logrando contener la delincuencia, la está bajando o no, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia que hay ahí en la zona? Me gustó el otro día que hubo un operativo para detener a mafias vinculadas al robo de madera y, sorpresa, nos encontramos con 3 empresarios detenidos, 2 policías que estaban encapuchados robando camionetas, que esto ya lo había denunciado un ex policía que dijo acá hay mafias, ¿no?, vinculadas, o sea, no son comuneros mapuches como muchas veces se les ha criminalizado o estigmatizado, y que es la cadena más débil, por decirlo así. Acá hay mafias donde podríamos encontrarnos con muchas sorpresas, dónde va el dinero. Entonces, es un tema bien complejo y, como dice usted, en una zona donde además hay una reivindicación histórica, territorial, política, de comunidades mapuches. Entonces, esto se mezcla con muchas cosas. Y, por tanto, la sola presencia de militares no resuelve el problema. Que pueden colaborar en custodiar ruta, infraestructura, etcétera, bien, y el gobierno está estudiando una alternativa para no venir cada 15 días al Congreso, sino que un periodo más amplio, pero se supone que los estados de excepción son eso, son de excepción, no de permanencia. Entonces, en algún momento también hay que planificar la salida de los militares, porque los militares también, ellos dicen, nosotros no estamos acá para perseguir delincuentes. El rol de los militares es otro, es la seguridad nacional, el cuidado, ¿no?, de la frontera frente a un enemigo externo, no es estar cuidando el orden público ni los temas de delincuencia. De hecho, esa es la labor de las policías. Y estos detenidos que hubo con el robo de madera fue producto del trabajo de inteligencia coordinado de policías, ¿no?, con fiscalía, etc. Entonces, es un problema re complejo. Nosotros estamos apoyando al gobierno. Yo valoro a la ministra Toá, que está convocando a un acuerdo nacional, transversal, por la seguridad, está recién convocando a todas las fuerzas políticas, mirar lo que se ha hecho antes, aprender de qué cosas han servido y qué cosas no han servido, porque acá se dan muchas recetas para la galería, pero algunas son inefectivas, y hay que ver qué cosas funcionan, ¿no? Porque el problema de seguridad es un problema serio, una preocupación importante de la ciudadanía, pero un problema serio y un problema país, y yo creo que no hay que politizarlo en términos de que la derecha saque sus réditos, que la izquierda saque sus réditos. Tenemos que ponernos de acuerdo en políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado. Con las policías, con respaldo de los policías, profesionalismo y estándares de derechos humanos, que yo creo que en eso, en una sociedad democrática, no podemos bajar estándares de derechos humanos, más con la crisis que ha habido en el contexto del estallido social. O sea, venimos saliendo de una crisis grave de derechos humanos, la más grave desde la dictadura, digamos. Bueno, y aparte, digamos, de la pérdida de vidas que ha habido, también destrucción de vivienda y todo eso, el crimen organizado, por ejemplo, ha radicado su especialidad en el robo de madera en el sur, ¿no? Se han descubierto ya algunos responsables de esa situación, pero han quedado en libertad provisoria. Y por otra parte, en el norte también las mafias actúan para robar cobre. Incluso estuvo el ferrocarril de la cordillera totalmente paralizado en algún momento, pero ahora le han puesto policía y todo eso. Pero son amenazas permanentes esas. Sí, sí, y yo creo que se han sofisticado en el fondo, porque estamos hablando, está el narcotráfico que ha aumentado y como usted dice, están estas bandas transnacionales, el Tren de Aragua en el norte o en el sur frente a una industria que es muy
que genera mucho dinero como la industria forestal, y en una zona muy pobre además como Arauco y la Araucanía, son zonas donde las tasas de pobreza están sobre representadas, se generan muchos incentivos a este comercio paralelo, a este mercado informal, ilegal, digamos, ¿no? Y donde hay muchos intereses metidos y se van sofisticando y además invierten en armas, ¿no? Entonces, ciertamente son, por eso digo que son problemas de Estado, son problemas de seguridad. Chile no tiene una buena política de inteligencia, por ejemplo. Hace rato, desde la operación Huracán, que se viene diagnosticando que Chile carece de una buena política de inteligencia, y eso debe ser una política de Estado, no que llegue un gobierno, saca a una gente, mete a otra, sino que hay gente que se vaya especializando, haciendo carrera, y persiguiendo el delito que se va permanentemente sofisticando, internacionalizando también, ¿no? Entonces ahí hay que ver, y la discusión sobre involucrar a los militares, cuánto los involucras, hasta dónde los involucras, cuál es el límite de meter a los militares en los temas de orden público, porque se supone que las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Entonces ahí hay una discusión que es internacional, que es esta militarización de la seguridad. Vea el caso de El Salvador con Bukele, digamos, ¿no? Entonces, y ojo que los militares también requieren control civil. Mire el problema que tenemos con Cheire, que está en prisión preventiva por malversación de fondos públicos, ¿no? Entonces hay temas ahí de corrupción, hay temas, ¿no?, que hay que ponerle límites democráticos y control civil. ¿Usted cree que pesa la opinión pública que altos oficiales de carabineros, los 3, 4 generales directores de los últimos años estén cuestionados? Al mismo tiempo se presenta una situación bien parecida ahí con, entre otros, el general Fuentealba, por ejemplo, que se le llamó en algún momento como el Señor de los Anillos porque tenía 28 autos marca Audi, ¿no?, en una especie de colección casi inexplicable ni sensata, digamos. Pero todo eso, ¿hasta qué punto pesa en la opinión pública? Bueno, yo no sé si se le da mucha importancia o no en términos comunicacionales. Yo creo que sí la gente se da cuenta que hay un problema con la institucionalidad, hay un problema con el control civil, con el control de los recursos públicos. A propósito de la ley de presupuesto, esto es todos los años, se le entrega una buena cantidad de dinero a las Fuerzas Armadas y a las policías. El presupuesto ahora incrementa de manera importante en seguridad, para autos, etcétera. Pero claro, hay una parte de esos presupuestos que se ha ido, que ha habido corrupción, derechamente, y con altos mandos involucrados. Por muchos años, recuerde, Sergio, que una ley que quedó amarrada a la dictadura, la ley del 10% del cobre, digamos, ¿no?, de Codelco, a las Fuerzas Armadas, así parejita. Entonces, nos hemos acostumbrado, y esto habla de un problema de institucionalización, de modernización, insisto en el concepto de control civil y democrático, porque yo creo que a ver, la policía y las Fuerzas Armadas deberían ser consideradas un bien público en una democracia, un bien público, un bien del Estado, que no debe ser ni propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, no debe ser politizada, sino que deben cumplir un rol que es fundamental, que es la seguridad, el orden público, las fronteras, etcétera, la seguridad de la soberanía nacional, eh, con profesionalismo, ¿no?, con vocación de servicio, sin corrupción, porque además tienen el monopolio de las armas. Entonces es muy peligroso cuando esas instituciones empiezan a encontrarse en el fondo espacios de corruptela o violación a los derechos humanos, encubrimiento, digamos, todas esas dinámicas. Y bueno, yo creo que ahí se genera una desafección, ¿no?, o una desconfianza en el fondo. Pero eso no implica que haya que respaldar a esas instituciones en la labor tan importante que hacen, insisto, al mismo tiempo con modernización y con una reforma que hay que hacerla con esas instituciones, no en contra de ellas, ¿no? Y por eso que me parece muy valiente la jueza que está investigando eso y dice, mire, acá nadie puede estar por sobre la ley. Si hay una persona que hay antecedentes suficientes para, por más que haya sido ex comandante en jefe, que hay malversación de fondos, bueno, tendrá que responder a la justicia. Que nos termine el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por la reforma tributaria, elusión, evasión, incluso algunos están pidiendo una manito más blanda para la elusión, porque dice que eso va a afectar a las pymes y todo eso. En una frase, ¿cómo ve usted el puerto al que va a llegar esta reforma tributaria para, bueno, ya para los próximos años, ¿no? Sí, yo veo que va bien, va avanzando, lento, pero va avanzando en la Cámara de Diputados. En el Senado se va a introducir también una modificación al royalty. Yo confío bastante en el liderazgo de Mario Marcel y Claudia Sangüesa, que es la subsecretaria, han estado muy encima de esto.
con capacidad de escucha, no solo a los parlamentarios de oposición, sino que también al empresariado, a los trabajadores, a las pymes. Ellos han estado disponibles a flexibilizar, pero con un objetivo claro, que es que Chile tiene que tener un pacto tributario. Y esto lo dice incluso el FMI, la OCDE, valora esta reforma de Chile, que hay margen para que Chile tenga políticas sociales como queremos financiar de manera responsable, es decir, gastos permanentes en salud, en pensiones, en vivienda, todo eso son gastos permanentes que requieren ser respaldados con ingresos permanentes. Y Chile tiene margen, porque Chile es uno de los países más desiguales en el fondo de América Latina, y post pandemia se incrementó incluso la concentración de la riqueza y las desigualdades. Entonces hay margen para que los más ricos aporten más, sin que eso genere una distorsión en la inversión, el crecimiento, la creación de empleo. O sea, hay margen para hacerlo bien. Y yo creo que va bien encaminada y va a llegar a buen puerto, porque creo que hay conciencia, lo dicen los grandes empresarios incluso, hay conciencia de que Chile necesita dar un salto en derechos sociales, y eso implica financiamiento colectivo, que es el financiamiento vía impuestos. Senador Juan Ignacio Latorre, queremos agradecerle en nombre de la audiencia de Profundidad de Campos del canal del Senado esta conversación. Bueno, y deseamos que siga trabajando con el mismo entusiasmo que le hemos visto hasta ahora. Muchas gracias por el espacio, Sergio. Un gusto conversar con usted. Igualmente, pues. Y para usted, que está con nosotros en cada jornada en el canal del Senado, le decimos aquí en Profundidad de Campos, será hasta la vista.